Bueno, pues vamos a hablar ya de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala, pero por supuesto a México, en donde atestiguó la firma de un memorándum de entendimiento para cooperar en materia de seguridad y de impulso económico en la región de Centroamérica, y todo esto, bueno, pues como herramienta para combatir la migración irregular. Llegó a esta redacción el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, a quien nos da mucho gusto saludar esta tarde y empezar sí, por los temas de urgencia en este momento como Nicaragua, y la pregunta central, en vista de lo que ha sucedido ya nada más en esta semana y media con este, digamos, arresto y las imputaciones que se le han hecho a los precandidatos, ¿por qué no hemos escuchado, visto, leído, pues, reacciones más enérgicas de este mismo continente latinoamericano y de la región centroamericana? Y yo diría, muchas gracias por la invitación primero, Gabriela, y yo diría en respuesta a eso, ¿por qué no escuchamos absolutamente nada de la reunión que hubo entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de México, López Obrador? ¿Por qué? Si están preocupados de lo que está ocurriendo en Centroamérica, si verdaderamente queremos terminar con la problemática de esa región, no estamos revisando de manera conjunta dos países democráticos en donde estamos demostrando en la elección mexicana y en el proceso que se llevó en Estados Unidos que creemos y valoramos la democracia, el respeto a los derechos humanos, la ley como fundamental. ¿Por qué no hubo un pronunciamiento de nadie respecto a lo que está pasando en Nicaragua o para ese motivo en El Salvador? Es decir, dos países cruciales en Centroamérica en donde se está pisoteando a la democracia por parte de la autoridad central, que es la Presidencia de la República en ambos casos, y no estamos observando, Gabriela, a ningún país efectivamente de América Latina, pero los dos más interesados en Centroamérica, Estados Unidos y México, decir algo al respecto. Es una buena pregunta y es algo que faltó en las discusiones de la vicepresidenta en términos de lo que está ocurriendo en Centroamérica. Y termino con esto antes de que usted me haga cualquier otra pregunta, Gabriel. ¿Por qué el presidente Biden ha estado insistiendo en que los regímenes autoritarios, cuando se refirió a China, a Rusia, a Turquía, a Bielorrusia, etcétera, deberían hacer cambios y no lo están diciendo seria y fuertemente respecto a lo que está pasando en Centroamérica? Es una buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Incluso yo diría más, ¿cuál es la coherencia en la estrategia de la Casa Blanca en relación con Centroamérica? Si en ese barrio, si me permite el término, en ese vecindario, pues tenemos estos desafíos severos de Estado de Derecho, de democracia. Y yo creo que ahí lo que está pasando, Gabriel, es que Estados Unidos está muy preocupado, correctamente supongo yo, por la problemática migratoria, el impacto negativo que está teniendo en la visión del presidente Biden y su acción y su actuación. Es el único negativo que se le está achacando en este momento en los Estados Unidos. Pero la gran pregunta que debería hacerse tanto el señor presidente Biden, la vicepresidenta Harris, hoy como responsable de esta relación con Centroamérica y México, y el presidente de México es: la democracia es algo fundamental. No podemos permitir que sea pisoteada en ningún país centroamericano o México para ese caso, porque eso es lo que causa la salida de gente, porque eso es lo que no crea las condiciones para que se pueda tener una nación que prospere, avance y genere el tipo de ambiente y empleos que se requieren para evitar la migración. Es un elemento central que debería ser parte de la discusión, pero no estuvo como esa parte. Lo único que se discutió fue si vamos o no vamos a poner un comité de alto nivel para que se discuta de qué manera se puede hacer una migración ordenada, controlada. La vicepresidenta dijo con toda la firmeza del caso en Guatemala: si ustedes son guatemaltecos, escúchenme, no vengan a mi país porque los vamos a regresar al suyo. Pero lo que se debería estar diciendo es, como parte de un plan comprensivo, si vamos a poner dinero, si vamos a crear condiciones verdaderamente de desarrollo económico, social en Centroamérica, lo fundamental es que la democracia impere en esa región. Lo que está ocurriendo en Nicaragua es un atropello brutal contra la democracia. No quiero minimizar los acuerdos, anuncios que se hicieron, pero sí detenerme en esto que acaba de mencionar Luis Ernesto Derbez. Do not come.
le dice Kamala Harris a los guatemaltecos. Pero les está diciendo que se queden. ¿Cuál es la alternativa en economía? Luis Ernesto Derbez sabe, por supuesto, de economía. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que se queden a qué? ¿A vivir en situaciones de Estado de Derecho, de violencia, de inseguridad en sus países? ¿Cuál es esa alternativa? La pregunta que le quiero hacer en relación con esta reflexión es, ¿a quién le habló Kamala Harris? ¿A los congresistas en Washington que tienen que aprobar recursos para la región? ¿Realmente le habló a los centroamericanos o esta gira es más eso, una gira para convencer a Washington? Yo creo que en este momento lo que estamos observando son dos objetivos fundamentales. El primero, establecer la relación muy particularmente con el gobierno del presidente López Obrador, porque era una relación que no existía realmente desde el momento en que se tardó tanto tiempo el presidente de México en reconocer el triunfo electoral del presidente Biden. Eso fue positivo y fue bueno. Pero usted tiene toda la razón y yo estoy de acuerdo con usted. ¿A quién le habló? Le habló a Estados Unidos, le habló a los congresistas americanos, le habló a quienes están criticando al gobierno del presidente Biden porque no ha sido suficientemente firme en la cuestión migratoria. Y esto creo, Gabriela, que es el gran error que está cometiendo mi país, México, y Estados Unidos, que es no entender que necesitamos crear condiciones no solo económicas, también sociales y políticas de libertades para que la población de Centroamérica y de México se quede en su país. Un plan que verdaderamente lleve a ese nivel tiene que entender que dinero que se vierta en una región en la cual no se respeta el derecho, no se respeta la democracia, no se respetan la ley, es una región en la cual va a ser dinero tirado a la corrupción. Por lo tanto, no es una solución única de dinero, es una solución conjunta. México y Estados Unidos podrían trabajar en eso y deberían trabajar en eso, porque es la única manera en que vamos a evitar que se siga dando esta migración. Y porque además este tema ha sido sobrediagnosticado, si me permite la opinión en relación con que el vicepresidente, el hoy presidente Biden fue vicepresidente encargado, puesto en los zapatos hoy Harris de lo que hacía Biden. Por último, ¿qué destaca como aspectos muy positivos, muy brevemente, Luis Ernesto Derbez, para México de esta visita? La primera es el hecho de que la vicepresidenta en su, digamos, publicación de los logros habla de un conjunto de seguridad, de un grupo de alta seguridad. Y eso no está mencionado en lo que presenta el gobierno de México, pero es una cosa que sí se acordó. Trabajar en seguridad a alto nivel para resolver el problema de los grupos de narcotráfico, los cárteles que están afectando tanto a México como a Estados Unidos. Para mí eso es lo más importante hoy, porque va a permitir que se vaya eliminando, ojalá, de manera conjunta a México, Estados Unidos, ese cáncer que afecta tanto a México y que es los cárteles del narcotráfico que nos están verdaderamente golpeando, pero que ya están golpeando también al sur de los Estados Unidos. Ese es uno. Y el segundo, evidentemente, el hecho de que vamos a reiniciar el diálogo de alto nivel desde el punto de vista del conjunto de empresarios México-Estados Unidos a partir de septiembre para ver qué podemos hacer usando correctamente el TEMEC, que debería ser explotado mucho más por México y por Estados Unidos en este resultado posterior a la pandemia. Ojalá y se den, Gabriela. Yo francamente creo que va a ser un poco más de bla, bla, bla y menos efectivo, pero ojalá y ocurra lo efectivo. Ojalá. Le agradezco mucho estas opiniones, Luis Ernesto Derbez. Un gusto saludarle. Igualmente, a través suyo a su auditorio.